Así que el emprender no es fácil, pero es una de las experiencias más enriquecedoras que puede existir. El Perú es más o menos el 80% son informales. Que la SUNAT ahora, en la era digital que nosotros vivimos, sabe en tiempo real cuáles son tus movimientos. Porque muchos emprendedores piensan que la SUNAT es un cuco, como Es que un enemigo. es un enemigo. Los notarios están obligados a reportar a la SUNAT el movimiento que está realizando. Que no esperen el momento perfecto, porque muchas veces el momento perfecto nunca llega. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Juan Villarreal y este es tu podcast Personas que Inspiran. Entrevistamos a personas que tienen muchas historias que contar, experiencia, éxitos, fracasos, emprendedores, gente como tú, como yo, gente común que de una u otra manera pues han enfrentado desafíos, retos y hoy tenemos un invitado especial que tiene una empresa dedicada, un estudio contable dedicado a todo el sector de contabilidad y asesoría contable. Eh, es un joven de tan solo 29 años que emprendió cuando tenía tan solo 23, contador de profesión, y hoy nos acompaña nuestro amigo Delfo Ramos. Delfo, bienvenido a Persona que Inspira. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por esta invitación. Encantado, ¿no? Estar acá y quizás darle, más que nada, darle mis apreciaciones, más de lo que cómo venimos trabajando y dar un poco a conocer también de nosotros, de SMBA, ¿no? Que es la empresa realmente que fundamos juntamente con un socio. Genial, Delfo. Tengo entendido, Delfo, que tú emprendiste este estudio contable tan solo con 23 años. Bastante joven, de verdad, para saltar a ese mundo del emprendimiento. No es tan fácil. ¿Cómo fue esa transición, Delfo, de ser, o me imagino que iniciaste el director como empleado, me comentabas también eh, tras esta entrevista que estabas en el sector público? Cuéntanos un poquito esa transición. Mira, la contabilidad a un principio mío fue viniendo poco a poco. Primero era una admiración, porque yo tenía familiares que realmente eran contadores, familiares cercanos, primos. Entonces, ahí empieza como una admiración en un principio. Eso te estoy hablando cuando yo tenía 8 años, 7 años, cuando yo veía que en este caso esos familiares tenían sus libros donde que realmente tendían toda la mesa y podían escribir su registro. Desde ese momento a mí me ingresó lo que me gustaba la contabilidad. Yo admiraba en este caso. Y poco a poco, ya con el pasar de los tiempos, esa admiración ya pasó a ser un hobby. Ujú. A mí me encanta la contabilidad. A mí me fascina la contabilidad. Cuando estuve más o menos en el segundo siglo, yo ya empecé a experimentar lo que es. Y entonces ahí conozco a lo que es ahora mi amigo, mi mentor, y que es mi socio, que es Sergio Perrocal. Un amigo que realmente yo llegué tocando en las puertas porque él tenía ya esas fechas un estudio, ¿no? Una asesoría, una consultoría personal. Entonces yo llego tocando las puertas, ¿no? Llego y pidiendo que a ver si podía hacer prácticas y con él, ¿no? Entonces me dices, sí, Defo, mira, acá me dio la oportunidad. Entonces tuve un promedio de unos 7, 8 meses empezando. Y ahí me dio la oportunidad también, en este caso, enrumbarme a lo que es el sector público, ¿no? Entonces yo ingresé a lo que es el Ministerio de Educación, empecé primero en almacén, cómo se movía el tema del sector público, y de ahí poco a poco, en este caso, pasé ya a ver todo lo que era el área patrimonial, ¿ya? Ahí me especialicé en área patrimonio, especialista en área patrimonio, veía toda la parte que es infraestructura, los muebles, inmuebles de las instituciones educativas, en general todo, ¿no? Y así como seguía en el sector público, ¿ya? Y también tuve la oportunidad de llegar, lo que es en este caso, al área como especialista en contabilidad, ¿no? Más o menos a esa fecha yo tenía unos 22 años, más o menos. Ok, eh, bastante joven, ¿eh? y entonces ahí fui especialista en contabilidad, ¿no? Y realizaba toda la parte contable en sector público, pero en el sector público. Si tú ves el sector público y el sector privado son campos muy distintos, ¿no? Entonces, de ahí empezó y ya cuando de un momento ya
dije un momento, ya basta acá el sector público, porque a veces trabajar en el sector público también es un poco, es bastante desgastante. Y más allá, yo quería emprender, yo quería, en este caso, ser yo mismo, ¿no? Porque no estar subordinado, no seguir en ese. Ser tu Ento propio jefe. Ser mi propio jefe. Genial. Entonces, ahí, y hasta esa fecha nunca perdí, en este caso, la comunicación con mi amigo, que es mi socio ahora, Sergio. Siempre teníamos en constante conversación y siempre yo también estuve actualizado en el tema tributario, porque era mi pasión también, ¿no? Claro. Y entonces ahí nos dimos la oportunidad nuevamente de trabajar con él, pero ya no como trabajador, sino como sociedad. Desde ahí vengo trabajando y en el año 2019 nosotros fundamos lo que es la empresa SMBA. La SMBA viene por sus nombres iniciales de mi amigo Sergio, ya, y Perú Mundo Consultores, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la actualidad seguimos trabajando. Claro que hemos pasado muchos temas, pero ahí estamos, ¿no? Me comentabas, y gracias por esa parte de tu historia, me comentabas, Delfo, que tú eres natural del centro, de la parte central, de la Sierra Central del Perú, Sí, de Huancavelica, ¿verdad? así es, son mis Y raíces. que viniste aquí a Lima a los 8 años. Sí, bastante joven, se podría decir, ¿no? Cuéntanos sobre tu infancia, esa parte, huancavelica y esa transición que tuviste cuando viniste aquí. ¿Cómo fue, esa transición a Lima, no? A tus 8 años. Mira, vivir en un lugar tranquilo, en un lugar pausado, juntamente con la familia, y un cambio realizar a la ciudad, que se podría decir acá en Lima, Ujú, es bastante drástico, en todo sentido, ¿no? Porque en provincia o en la Sierra Central, como les mencionaba, es un lugar tranquilo, pausado. Y acá en Lima el ritmo es distinto en todo aspecto, ¿no? Entonces, ese era un reto, ¿no? Pero poco a poco, sin dejar mis raíces, sin ver en este caso esa brecha que existía, sin ver eso, yo siempre traté de sobresalir. Siempre fui, para mí no tan sencillo adaptarme, pero sí tenía bastante personas que me apoyaban junto conmigo. Igual y mi padre, mis hermanos, familiares, ¿no? Entonces para mí fue bastante, en este caso, adaptarme acá a la ciudad y toda esa parte, pero fue bastante con la ayuda de mis familiares, eso puedo decir, ¿no? Fue bastante trabajo, pero igual, siempre estuvo al lado de mis familiares. y Ellos tus me padres te apoyaron con tu proceso de estudios en Sí, siempre, Montevideo. siempre, siempre hasta ahora, siempre como ellos están pendientes de mí, siempre me están llamando, estoy en comunicación con ellas, ¿no? Siempre, ¿no? Genial. Ahora, tú sabes que emprender no es una tarea fácil, ¿no? Y más aún en el sector, pues, financiero, en el sector contable, que es algo un poco complicado en nuestro país. Cuéntanos cómo fueron los primeros años de ese MBA, qué retos tuviste que pasar, qué retos enfrentaste y cómo lo pudiste sobrellevar al inicio. Mira, en el año 2019, en este caso, cuando yo decido, en este caso, emprender juntamente con mi amigo, con Sergio, ahí él tenía él tenía un problema, no era un pequeño, sino un problemón, ¿no? Prácticamente ellos, eh, él como venía trabajando de manera independiente, tenía una cierta cartera de clientes, tenía personal de confianza. Entonces, a veces por la mala gestión o quizás por no tener una buena planificación, ellos estaban prácticamente decaídos, ¿no? Ya prácticamente el barco se estaba hundiendo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese acuerdo con él, decidimos hacer una buena planificación. Todos los puntos bajos que era hasta esa fecha, eso para mí era una oportunidad, ¿no? Quizás donde que realmente todo lo que se ha venido, como él ya conocía, entonces también a mí me inspiró a aportar en este caso, ¿no? Como poder sacar a flote todo lo que se estaba yendo. Entonces, todos los errores que se habían cometido, nosotros lo pusimos en forma de lista y en una pizarra. Pusimos en una pizarra ya todos los errores que se ha cometido, estos. Y hasta ahorita lo manejo así a veces, ¿no? A veces los errores que cometes o en este caso, las dificultades que tienes por ahí, siempre nosotros lo anotamos. ¿Para qué? Para que no se nos olvide, Claro. para aprender de ello.
Entonces, la idea, la clave fue acá, siempre cada error que se cometió, tener tenerlo como una oportunidad en este caso, una oportunidad de superación y mejorar, porque siempre es repetitivo, porque a veces, las empresas que asesoramos siempre cometen esos errores. Entonces, como nosotros hemos pasado eso, entonces ya tenemos más o menos las nociones, cómo poder orientar, apoyar al cliente también. ¿Y hubo un momento, Delfo, que sentiste que este negocio no iba a funcionar? Y si fue así, ¿cómo superaste esa etapa? Y muchas veces, muchas veces. Y es más, fue cuando Sergio se fue ya a Estados Unidos, ¿no? A mí me deja a cargo. Eso fue en el año 2021, más o menos esa fecha. Entonces, prácticamente, yo siempre trabajaba al lado de él, he aprendido. Entonces, cuando él se va a Estados Unidos, me deja, ¿no? A cargo todo. Entonces, empezamos primeros meses bien, pero ahí veía donde que a veces cuando eres joven y los clientes están acostumbrados a tener quizás una persona a quien representa, y de un momento a otro, cuando Sergio me deja, entonces ahí empezó, ¿no? Ahí empezó, quizás había inconvenientes con algunos clientes por la misma inexperiencia que yo también tenía ese entonces. Entonces había un momento que ya decía, no, hasta acá, creo que ya llegamos, no sé, decía, ¿no? Pero siempre ahí atrás estaba mis familiares, y también en este caso mi amigo Sergio, ¿no? Que siempre nos decía, no, Defo, esas son las cosas. Tú tenías que pasar esto, ¿para qué? Para que tú aprendas. Simplemente es cuestión de aprender. Entonces, gracias a ello, siempre me fui superando, ¿no? Pero siempre hay problemas todavía, hasta, pues, siempre, ¿no? Siempre hay algunos, pequeños inconvenientes, pero la idea es que todos esos inconvenientes o esos problemas que tú tienes, tratar de, en este caso, de tenerlo presente y mejorar, para que no vuelva a suceder, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Siempre me he caracterizado por eso, por ese tipo, de actitud, y cada cosa que me dice o cada reto que me lo pongan, yo no suelo decir que no. Entonces, y siempre estoy ahí dando, ¿no? Tratando, buscando la solución o cómo hacerlo, ¿no? Me comentabas también que actualmente ustedes tienen más de 140 clientes a nivel nacional. ¿Cómo consideras tú o cuál ha sido la clave, la fórmula para que puedas lograr este éxito y puedas manejarte esta cantidad de clientes? Primero es, en este caso, la atención personalizada a cada cliente. No es nuestro equipo o SMBA no es una empresa que a veces trata a los clientes por general, sino tiene un tratamiento, en este caso, personalizado. Siempre, por más que el tiempo es corto, siempre trato yo de estar presente con cada uno de los clientes. Siempre cuando pueda estoy tratando de comunicarme con ellos, y estar siempre, en conversación con ellos, ¿no? Más que ser un cliente, trato de ser su amigo, en este caso, no simplemente ya quizás llevarle la contabilidad, sino quizás estar pendiente en otras cosas, en otros temas, ¿no? Y muchos de mis clientes, sí, me invitan hasta a sus cumpleaños, a matrimonio, hasta bautizo de sus hijos, entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y aparte de ello, atrás de ello viene una organización, siempre, ¿no? Nosotros tenemos, y en este caso, bien organizado. Por ejemplo, ahora que estamos en una era digital, totalmente digital, entonces nosotros también tenemos que acoplarlo a ello, ¿no? Entonces, para ello tenemos una organización atrás de ello. Sabemos que en el sector contable, en este mundo relacionado con contabilidad, es muy competitivo. Hay muchísimas empresas, estudios contables que ofrecen servicios de contabilidad y asesoría. ¿Cuál crees tú que te diferencias con el resto de estas empresas de tu competencia? Mira, muy aparte de lo que realmente nosotros en SMBA estamos capacitados y actualizados en el tema, nosotros queremos llegar en un punto donde que prácticamente las empresas contables, coloquiales o como se puede decir, tradicionales, eh, es registrar, pero nosotros prácticamente registrar ahora en la actualidad ya prácticamente está pasando a la historia, o archivar documentos y está pasando a la historia.
Entonces, la idea de nosotros, para nosotros diferenciarnos, es que también nosotros nos actualicemos. Y todos ahora, por ejemplo, nosotros manejamos todos electrónicos, todos, desde la facturación, que ya viene siendo hace tiempo electrónicamente. Muy aparte de ello, la documentación nosotros lo digitalizamos, para lo cual trabajamos con un software, con un ERP que es 100% online, donde que realmente en estos momentos yo puedo ingresar a la clave, o en este caso al usuario con el login, y entonces yo puedo ver cómo se está moviendo cada empresa, cómo están trabajando los chicos, cómo están registrando, cómo están viendo desde el teléfono. Entonces, eso nos ha ayudado que realmente la contabilidad no sea solo para un sector, en este caso, para un lugar, o un distrito, para una región, sino que nosotros queremos globalizarlos. Porque tenemos clientes de distintos lugares del país. Tenemos del centro, del norte, del sur, aquí en Lima, distintos lugares, ¿no? Entonces, creo que a nosotros lo que nos diferencia, en este caso, a otros estudios contables o empresas que brindan servicios contables tradicionales, ha sido lo que es actualizarnos y digitalizar toda la contabilidad. Entonces, y es más, esa es nuestra visión a un futuro que simplemente sea 100% digital, porque ya prácticamente eso es ahora. Claro. ¿Y, y cómo manejas con respecto a tus costos? Es decir, tú a los clientes que tú atiendes, le cobras en base a su facturación, tienes una, digamos, un plan de costos, tarifario, algo. ¿Cómo manejas esos costos? Nosotros tenemos dos tipos de servicios. Uno que es de acuerdo, al tarifario, de acuerdo a cómo la empresa, de acuerdo a la categoría que se encuentra, ¿no? Puede estar régimen MIPYME, de acuerdo. Esos son en este caso, los microempresarios. Y aparte de ello, ya tenemos el siguiente, un plan donde en este caso, ya incluye varios servicios, no solamente la asesoría contable tradicional que muchos realizan, ¿no? También nosotros damos servicios empresariales, en este caso quizás organización empresarial, asesoría en material laboral, asesoría financiera, y otro que también damos soporte legal, ¿no? Entonces, prácticamente esta empresa SMBA no simplemente es un estudio tradicional, sino que nosotros tenemos servicios tanto contables, administrativos, y también estamos implementando lo que es la área legal. Entonces, bajo eso. Y ya se elabora de acuerdo a la magnitud de la empresa, más o menos ya de acuerdo a la cantidad de los ingresos, cómo se mueve, cantidad de personal que tiene, cuántas sucursales tiene y de todo ello. Tengo entendido que ustedes, y hablando de sucursales, tienen 3 oficinas, ¿verdad? Sí, Acá en Lima. acá en Lima tenemos 3 sucursales por ahora, ¿no? Que eso esperamos que en un futuro que también crezca un poco más, ¿no? Ok. Tenemos un área operativa en Villa Salvador y una oficina administrativa, y otra tenemos en Los Olivos, o también para captación de clientes. Creo que tienen planes también de apertura, me decías, una en Huancayo, si no me Huancayo. Así justamente ya prácticamente ya debió estar en marcha, ¿no? Solo que por factores, quizás por tiempo, o por una organización que se trató algunos temas, y más o menos estamos viendo que ya se viene la apertura en Huancayo, ¿no? Más o menos será en estos meses, Ajá. abril, por Y para aquellos que nos están viendo, muy probable se estarán preguntando cuántos son sus costos, ¿no? Porque todo emprendedor lo que siempre está buscando es un contador, una agencia o un estudio contable que les maneje su contabilidad, porque sabemos que hay de todo tipo de tamaño de empresas. Más o menos como para que sepan y pues, de repente también puedan estar interesados y en un futuro poder contactarte. Más o menos cuántos son los costos que ustedes manejan eh, de los servicios de ya, contabilidad. tenemos desde los costos básicos, ¿no? Tenemos costos hasta de lo que es 200 soles, 300 soles, de acuerdo a cómo se mueve en este caso la empresa, ¿no? Entonces, cada uno, si ustedes se animan, nosotros realizamos un análisis cómo está su empresa, ahí te doy en este caso, cómo se encuentra, cómo te encuentras como empresa, ¿no? Y te doy los alcances y te hago una propuesta. Bueno, Haces un diagnóstico, yo ¿no? siempre Claro. con los prospectos o con los clientes, yo hago un diagnóstico tributario, laboral y contable, ¿no? Cómo se venía manejando. Entonces ahí se ve, pues, ¿no? Cuál es tu punto más alto que ha sido, y también cuáles son tus puntos bajos, ¿no? Y de acuerdo a ello realizamos en este caso
una propuesta, ¿no? Claro, O las mejoras que te damos. genial. Entonces ya saben, aquellos que están empezando o quizás no le está yendo muy bien con su contabilidad, acá hay una opción muy interesante. Va a variar el precio de acuerdo a, yo creo que a los servicios, Así los es, requerimientos que tengan, así ¿no? es. Pero qué bueno que son precios bastante accesibles. Ahora retomando un poco con la parte del emprendimiento, este proceso que te llevó a donde estás ahora. Tú sabes que todo emprendedor comete errores, y eso nos pasa a todos. ¿Cuál dirías tú que fue tu mayor error que has cometido en este proceso, este emprendimiento, y cómo lograste superarlo? Mira, uno de los errores, a veces que sigo cometiendo quizás, ¿no? Porque yo soy una persona bien confiada y siempre he tratado de trabajar con las personas cercanas a mí, ¿no? Como por ejemplo, quizás hay compañeros de la universidad, amigos, así que también se dedican al tema contable, ¿no? Pero yo soy una persona bien confiada y a veces la confianza, hay muchas personas que abusan de ello. Y ese es uno de los errores que me pasó hace poco, ¿no? Pero de eso se aprende, pues, ¿no? Claro, De eso se va forjando. Ese sería. genial. ¿Qué consejo le darías tú a aquel joven o de repente persona, ya sea estudiante o profesional, que está pensando en emprender? Sabemos que emprender no es un camino fácil. ¿Qué consejo le darías a esta persona que está empezando o que está Ah, proyectándose a emprender? y le diría que el miedo es normal, ¿ya? Es natural, se podría decir. Pero lo que debe hacer eso es que prepararse bien, porque vivimos en un país bastante, en este caso, con cambios. El sistema tributario acá en el Perú es bastante cambiante, no es estable, es tener que estar actualizándose y toda esa parte. Entonces, prepararse, luego tener, en este caso, un proyecto definido. ¿Cómo vas a realizar? A lo menos cuando tú empiezas en el tema, en esta asesoría contable, cuando tú empiezas a brindar servicios, no vas a tener los clientes esperados, ¿no? Porque vas a empezar poco a poco, porque el cliente llega uno por uno, no te llega en paquete, no viene de esa forma, ¿no? O sea, no viene un gremio y dice, ya, Claro, a estos 100 empresas así lleva la es, contabilidad. así Claro, es. es uno a uno. Entonces, eso tienes que estar preparado. Y siempre persistir, ¿no? Porque quizás, en unos días, o en unos meses no vas a tener clientes y va a haber un momento donde que vas a decir que no, no es, ¿no? Pero seguir, persistir, para eso tienes que tener en este caso un proyecto, pues, un proyecto bien realizado. Si hoy te tocara un poco hablar, por decirlo así, con ese Delfo cuando tenía tan solo 18 años y está empezando, está en ese proceso de empezar a estudiar, eh, y de repente, obviamente, a esa edad tenías sueños y proyectos que cumplir, ¿qué consejo le darías? Mira, yo le diría, en este caso, que confíe en sí mismo y cada cosa, incluso los errores, son parte del proceso de aprendizaje. Y que se atreva, ¿no? Y que salga de su entorno y que se relacione con personas adecuadas, ¿no? Qué importante tu entorno, con quién te relacionas, ¿no? Siempre, desde pequeño siempre aprendí eso, la importancia de relaciones, ¿no? De networking, de con quién tú estás día a día, ¿no? Porque eso contagia, ¿no? Así Eso es. te inspira, te ayuda, y ya sea para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y en este proceso, Delfo, que tú ahora manejas personal, atiendes muchos clientes de muchos rubros, eh, ¿cómo se proyecta ahorita tu empresa SMBA en los próximos 5 años? ¿Cómo ves tu empresa en el futuro? Mira, nosotros en SMBA tenemos un objetivo claro. De acá a 5 años, por lo menos nosotros tenemos que ser líderes en lo que es servicio de la empresa que brinda servicio de asesoría contable, empresarial y legal. Entonces, nosotros siempre tenemos ese objetivo. Por ejemplo, a largo plazo tenemos que la contabilidad no solo sea, en este caso, acá en Perú, sino internacionalizar, ¿no? Ver clientes de distintos lugares, porque ya no está pasando. Por ejemplo, hace poco yo firmé el contrato con una empresa que realmente es bastante particular.
brinda servicios, pero sus clientes son extranjeros. Tiene clientes en Chile, tiene clientes en España, tiene clientes hasta en Vietnam. Brinda servicio. Entonces, eso nos abrió, en este caso, o los ojos, donde que realmente la contabilidad no solo es Perú. Entonces, tiene que saber algo. Por ejemplo, tiene que saber cómo funciona la contabilidad en Bolivia, cómo funciona en Paraguay, cómo funciona en Colombia, cómo funciona en México y qué normas, en este caso, se tiene que ver a ello. Porque ya más o menos en el mes de abril también tenemos un proyecto que justamente estamos pensando, o ya prácticamente ya tenemos, en Brasil tenemos, en este caso, una reunión también con un estudio o una empresa que brinda servicios contables allá, ¿no? Entonces estamos viendo toda la parte, y tenemos un encuentro ahí. De ser de repente una posible alianza y Así ver es. mercados, ¿no? Abrir mercados por Mercados, allá. Qué interesante. exactamente. Ahora que hace un rato mencionabas de la gran cantidad de clientes que atiendes, que son más de 140, de verdad es un número importante. eh, ¿Cuáles son los retos que tú ves constantemente en estas empresas? Porque atiende todo tipo de Así tamaño de empresa, ¿no? Pero más o menos podrías contarnos cuál es el reto común o desafío común que ves en las empresas ahora en día. mira, eh, para empezar, el Perú es más o menos el 80% son informales, ¿ya? Y de ahí viene. Entonces, muchos empresarios o las personas que emprenden cometen errores. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Quizás no tienen eh, el conocimiento cómo funciona el sistema tributario. Y porque muchos emprendedores piensan que la SUNAT es un cuco, como Es quien un dice, enemigo, es un enemigo. claro. ¿Por qué? Porque no saben las reglas del juego. Entonces, lo más común es siempre eh, una un, eh, los empresarios vienen simplemente para cumplir lo que es el tributario y la contabilidad, no lo ven como quizás una estrategia que en este caso el contador le puede dar para que ellos crezcan, ¿no? O en este caso para que le pueden dar estrategias para que puedan tomar una mejor eh, decisión en cuanto a ello, ¿no? Entonces, acá en el Perú los emprendedores lo ven simplemente como cumplimiento y también hay mucha falta de asesoría. Hay muchos clientes o pequeños emprendedores vienen con una multas, ¿no? Que en los primeros meses por la falta de asesoría o quizás por la falta de lo que es la cultura tributaria que en el Perú desconocen y cometen los errores, ¿no? Por simples hechos, quizás por no saber que tenía que haber declarado los impuestos o que debió justificar sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, eh, ya al principio del año pasado, era un boom donde que la SUNAT te notificaba por desbalance patrimonial. Entonces, muchos de ellos eran jóvenes, 19 años, 20 años, donde que realmente a un familiar les prestaba las cuentas para que depositen el dinero y movía. Entonces, ¿qué pasó? Había un momento donde que ellos aperturaban su RUC y ¿qué llegaba? Llegaba que la SUNAT les notificaba por desbalance patrimonial porque había un movimiento de medio millón, 2 millones, 3 millones de movimiento en las cuentas, donde que ellos ni siquiera tenían, simplemente por prestar a un familiar o quizás por desconocer que los ingresos o por desconocer que la SUNAT ahora en la era digital que nosotros vivimos sabe en tiempo real cuáles son tus movimientos. Por ejemplo, la SUNAT sabe, en este caso, con tan solo tener ingresos y salidas del dinero, sabe a qué centro comercial te estás yendo, a qué lugar te estás yendo de viaje, en qué lugar estás gastando dinero, dónde estudian tus hijos. Prácticamente con la información, la SUNAT sabe sus movimientos. Entonces, es cuestión de saber las reglas, cómo funciona y atacar a la SUNAT, ¿no? Con las reglas, porque prácticamente las reglas están ahí y simplemente tú en las reglas actúas ante ellas, ¿no? Y no hay problemas, no hay ningún inconveniente, ¿no? Porque recuerda que acá en el Perú, nosotros, todas las personas están libres de impuestos hasta un promedio de 36.000 soles. Tú no pagas ni un sol si tú tienes ingresos anuales hasta 36.000 soles anuales. Que sería Entonces, como unos en dólares, porque hay gente que nos ve de afuera, serían que unos 8.000, $9.000 por ahí. claro. $9.000. Pero hay gente, por ejemplo, si tú ves sueldo mínimo, ¿cuánto es? Hay gente que gana sueldo mínimo
y tiene sus ingresos, pero ella no paga ningún tipo de impuestos. Y ser formal es sencillo, no es cosa de otro mundo, no es, en este caso que se podría decir que no es un tema, es súper sencillo. Y así estás en legal, y así armas un historial crediticio para que tú también en un futuro puedes, quizás adquirir un crédito, un préstamo y así impulsar tu negocio, tu emprendimiento, ¿no? Sí, porque siempre he escuchado, y justo lo que mencionas, que tienen, hay un temor a formalizarse, un temor a ser formal, ¿no? Y muchos, a veces los emprendedores prefieren no emitir facturas o vender sin factura. A la larga, pues eso trae consecuencias, ¿no? Que Claro. pueden ser un poco negativas o quizás no puedan progresar. Eh, Tú como contador y tu empresa que tienes, eh, me imagino que lo que mejor sugieres y aconsejas es que seamos formales. En este caso, para los emprendedores, ¿qué beneficios crees tú? Y cuéntanos de repente una historia de éxito de algún emprendedor que tenía al inicio ese temor y ahora, pues por haberse formalizado, ha tenido muchos beneficios. Cuéntanos ese proceso. Mira, formalizarse es súper sencillo y te recomiendo. ¿Por qué? Porque hagamos un ejemplo, que, por ejemplo, tú seas, en este caso, o por decir, un vendedor ambulante, por Correcto. ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Los vendedores ambulantes, ¿qué hacen? Ellos mayormente venden dinero efectivo, ya, pero ese dinero efectivo, poquito a poquito, se va acumulando. Va a haber un momento donde que realmente ya te vas a juntar y vas a querer comprarte, quizás, vas a querer pagar un inicial a una casa, un departamento, o vas a querer comprarte un carro o algo. Entonces, ¿qué sucede? Ese dinero sí o sí va a pasar notarialmente. Entonces, los notarios están obligados a reportar a la SUNAT el movimiento que está realizando, el notario, los registros públicos. Entonces, la SUNAT, si nunca has emitido, si nunca te has formalizado, la SUNAT va a llegar y te va a preguntar, ¿de dónde has sacado? ¿Cómo has realizado? Entonces, formalizarse es súper sencillo. Como le decía hace poco, en este caso, tú estás libre de impuestos hasta los 46.000 soles anuales. Entonces, abre o saca tu RUC, ahora que tú lo puedes simplemente sacar vía digital, no es necesario que tú te acerques a la SUNAT, sacas, emites tu recibo por honorario, ¿ya? Por ejemplo, si tú compras a alguien, en este caso, si es un pequeño negocio, lo que te inscribes en el RUS. ¿Qué pasa? Si tus ingresos mensuales no superan los 5.000 soles al mes, los 5.000 soles solamente paga 20 soles. Tus ingresos no ya superan los 5.000 hasta 8.000 soles, pagas 50 solcitos, ¿no? Y simplemente con eso estás libre, en este caso, de una fiscalización o quizás de un desbalance patrimonial. Es súper sencillo. No, y también de ahí puedes acceder a créditos, Obviamente, tanto tarjetas de crédito, financiamientos, si así quieres es. comprarte un departamento, o quizás quieres invertir en un proyecto, o quieres tener mercadería para poder crecer tu negocio, tener stock. Claro, Ahí es donde te sirve mucho la formalidad, porque puedes mostrar tus balances contables, puedes mostrar ante las entidades financieras, ¿verdad? Entonces, claro, realmente ser formal tiene sus beneficios, tiene ¿no? sus beneficios. Bien, entonces ya saben, para los que nos están viendo, aquellos que todavía no se formalizan, hay una muy buena oportunidad para que ustedes puedan ir por este camino, ¿no? El camino formal, que al final el beneficio va a ser mayor que los costos, ¿no? Que generen al ser formal. Ya para ir terminando, cuéntanos para ti, Delfo, ¿qué es el éxito? Mira, el éxito, más allá de que es ser un bienestar económico, tiene que ir a la par, en este caso, con el crecimiento profesional. Y también cómo ven, en este caso, cómo te ven la sociedad. Entonces, para mí, el éxito en este caso, dar un valor agregado a mis clientes, a ellos, y más que nada en tema que es financiero, ¿no? Y que ello genere oportunidades a los demás, ¿no? Ese es para mí el éxito, ayudar a mis clientes. Gracias, Delfo. Finalmente, Delfo, em, ¿qué mensaje te gustaría dejar a aquellos jóvenes que de repente quieren emprender, están buscando inspiración, están buscando algún consejo?
para que ellos puedan dar este salto? ¿Qué mensaje le darías a estas personas? Mira, te diría que no esperen el momento perfecto, porque muchas veces el momento perfecto nunca llega. Lo importante es dar el primer paso. Ya de ahí, cuando ya diste el primer paso, los errores, todo va aprendiendo, vas aprendiendo en el camino. Entonces, esa es la idea, dar el primer paso. Y siempre en este caso, y el emprender, ya sé que el emprender no es fácil, pero es una de las experiencias más enriquecedoras que puede existir. Bien, Delfo, ha sido para mí un gusto tenerte aquí en esta entrevista, en esta conversación, en esta plática, en el podcast Personas que Inspiran. Y verdad que hemos aprendido mucho con tu experiencia, Delfo. Eh, ¿Dónde te podemos ubicar? Tus redes, tu página web. Sí, claro, nos puede en este caso encontrar en las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales como SMBA Perú Mundo Consultores. SMBA Perú Mundo Cons- Consultores. Ok. Bueno, ahí abajo en la pantalla le va a aparecer un link donde van a estar la página web de la empresa para aquellos que estén interesados en tener alguna asesoría contable, quizás cambiar de contador y puedan tener oportunidad de formalizarse para aquellos emprendedores que aún todavía no lo han hecho. Delfo, ha sido un gusto poder conversar contigo. Esta plática ha sido enriquecedora. Esperemos tenerte de vuelta más adelante y poder aprender de ti y que nos cuentes cómo ha ido tu crecimiento, esos planes que nos has comentado. Así que te deseamos que sigas teniendo éxito, sigas influenciando para bien en sus proyectos de las empresas que tú manejas. Y bueno, esto ha sido con nosotros Delfo Ramos, que nos acompañó, y gracias también a ustedes por vernos, seguirnos. Por favor, aquellos que nos están viendo y aún eh, no se han suscrito, pues suscríbanse al canal, Personas que Inspiran, síganos en nuestras redes y hagan sus comentarios. Si tienen alguna pregunta o alguien que quieren ustedes que entrevistemos, ahí abajo escríbanos y nosotros les vamos a responder. Con ustedes esto fue Personas que Inspiran. Que tengan una excelente tarde y día para los que nos están viendo.